¿Qué síntomas tiene habitualmente el paciente? Puede tener dolor, adormecimiento, hormigueos y cuando ya está en una etapa avanzada, incluso puede llegar a perder fuerza en el grupo muscular que es la zona tenar de la mano. Ok, ahora sí hablemos un poco más del tratamiento. ¿Se tiene que inmovilizar? ¿Una férula? ¿Ayuda? ¿No ayuda? Este programa viene gracias a Gol Aesthetic, un espacio destinado a tu belleza, tratamientos faciales y corporales a tu medida, depilación, tratamientos reductores de última generación, limpiezas faciales, plasma rico en plaquetas, hidrofaciales y todos los tratamientos para resaltar tu belleza. Ubícanos como Gold Aesthetic en sus redes sociales. Además, un agradecimiento especial a la Clínica Arte y Ciencia Quirúrgica del Dr. Alberto Calvo Quirós. Si quieres realizarte una lipoescultura, un lifting facial o cualquier otro procedimiento quirúrgico, el Dr. Alberto Calvo te espera. Bienvenidos a Visita Médica, el espacio donde la medicina se explica de manera clara, directa y sin rodeos. En el capítulo de hoy hablaremos de un problema más común de lo que tú te imaginas, el síndrome del túnel carpiano. Ese hormigueo, ese dolorcito en la mañana que aparece al trabajar, dormir o usar el celular, ¿es solo cansancio o una señal de alerta? Quédate con nosotros y descubre de manera sencilla cómo identificar si esos síntomas podrían ser el inicio del síndrome del túnel carpiano. Y sobre todo, hablaremos de cómo ayudar en el tratamiento desde la comodidad de tu propia casa. Y para eso está con nosotros el doctor Edson Serrano de Neomédica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Raúl. Más, gracias por apoyarnos siempre en nuestro programa. Gracias por la invitación. Doctor, partamos del inicio. ¿Qué es el túnel del carpo? Cuando un paciente me dice, doctor, tengo el túnel del carpo, en realidad todos tenemos túnel del carpo. Y el túnel del carpo es una estructura anatómica. Como su nombre lo dice, es un espacio por donde pasan diferentes estructuras anatómicas en la muñeca. Hagan de cuenta que la muñeca, la parte que está hacia abajo en este caso, tiene un componente óseo, son los huesos que están en una fila, y en la parte de arriba hay una membrana que se llama ligamento anular del carpo. Esa membrana pasa entre los huesos y es como si fuera un puente, ¿ok? En ese túnel, por ese túnel pasan todos los tendones que flexionan los dedos, tanto los superficiales como los profundos, los tendones profundos que nos permiten flexionar los dedos. Pero también está una estructura muy importante que es el nervio mediano. Entonces, el síndrome del túnel del carpo es una compresión del nervio mediano y los síntomas que ocasiona justamente son en el territorio de la inervación de este nervio, que son el primer, segundo y tercer dedo. ¿Y qué síntomas tiene habitualmente el paciente? Puede tener dolor, adormecimiento, hormigueos y cuando ya está en una etapa avanzada, incluso puede llegar a perder fuerza en el grupo muscular que es la zona tenar de la mano. Doctor, da la casualidad que aquí uno de la producción, uno de los chicos de la producción tiene este problema, el síndrome del túnel del carpo. Quisiera que lo veamos. Lo vemos. A ver. Y podemos explicarle también a las personas que con algunas maniobras se puede hacer el diagnóstico clínicamente. Mientras se pone en posición, doctor, y antes de analizarlo tengo que hacer, nuestro auspiciador nos mata si no lo mencionamos. Tengo que darles un consejo. ¿Estás pensando en realizarte una cirugía plástica con los más altos estándares de seguridad, ética y resultados naturales? Entonces estás en el lugar correcto. El doctor Alberto Calvo Quirós, uno de los cirujanos plásticos más reconocidos del país, te espera en su clínica con un enfoque médico integral, tecnología de vanguardia y una atención personalizada. Ya sea que desees mejorar tu figura, rejuvenecer tu rostro con un lifting facial o simplemente verte o sentirte más joven y segura. Aquí, cada procedimiento es cuidadosamente planificado para ofrecer resultados armónicos, elegantes y acordes a ti. No postergues más lo que siempre has soñado. Agenda hoy una cita de valoración gratuita con el equipo médico del Dr. Calvo llamando al 981-812-334.
Si te encuentras fuera del país, comunícate al +51 981 812 334. Da el paso de confianza. Tu mejor versión empieza hoy. Ok, doctor, continuemos. Gracias. Continuemos, doctor. Túnel del carpo y síndrome del túnel carpiano. Quiero, ¿cuántos años tienes? 30 años. 30 años. Da para comentar algunas cosas. Este síndrome es más frecuente en las mujeres entre 40 y 60 años. En los varones no es tan frecuente, pero él está dentro de un grupo de riesgo que podría ser las personas que hacen trabajo manual o que levantan mucho peso, ¿no? ¿Tú vas al gimnasio? Justamente soy deportista y justamente hago este movimiento a cada rato porque trabajo mucho el antebrazo. Entonces, afectado. Es deportista, digamos, de alto rendimiento, ¿no? Okay. Carga mucho esto porque hace lucha de brazos. Ah, ya, perfecto. Entonces, está dentro del grupo de riesgo que son trabajadores manuales o personas que están con movimientos repetitivos en esta zona de la muñeca. ¿Y qué pasa con ese ligamento? A veces se hipertrofia y como es un espacio completamente cerrado, no hay a dónde se hinche. Cuando se inflama alguna estructura que está ocupando el túnel, que son los tendones, se hincha y comprime al nervio y empieza a dar los síntomas. Entonces, el túnel se ubica exactamente en esta zona, entre este hueso de acá y este de acá, está la tela que es el ligamento anular. Quisiera que le dibuje cómo es ¿Es un tendón que cubre o qué es? Es como una tela. No es un tendón, es como una tela que se proyecta desde el hueso que está acá hasta este hueso que está acá y este es el ligamento. Haz de cuenta que este es un hueso, este es otro hueso que está adentro y aquí este es el ligamento. Nosotros más adelante vamos a hablar del tema quirúrgico, pero lo que más le pedimos es un signo que se llama el signo de Fallen, que nosotros pedimos al paciente que haga esto. Y cuando le pedimos que haga esta, por favor, ¿podrías hacer esta maniobra? ¿Causa dolor? Entonces, tiene que permanecer entre 30 y 60 segundos ahí en esa posición. Y si es que los síntomas que él tiene son adormecimiento, hormigueo, dolor, se reproduce en algunas zonas que él me va a decir cuáles son los dedos, entonces ahí es un signo. Ya se produce como en estos dos dedos, junto en esta zona de acá y un poco acá. Ok, entonces ya se está comprobando un síntoma. Y el otro síntoma que nosotros tenemos, sujeto a cada mano, y aquí voy a, con la otra mano, hacer presión justo donde está pasando el nervio. Duele en esa zona, pero lo que quisiera que me comentes es si sientes alguna sensación de adormecimiento en la misma zona. Sí, en la misma zona. Entonces, estos tres dedos, este y la mitad de están inervados por este nervio. Y el nervio justamente pasa por el medio y es grueso. O sea, el nervio mediano es un nervio grueso. ¿Un diámetro más aproximadamente del nervio mediano? Varía entre las personas entre 0.7 hasta 1 centímetro de grosor. El lapicero aproximadamente. Casi, correcto. Pero esto está bien superficial y en la parte de adelante hay dos filas de tendones. Yo siempre le explico al paciente de esta forma. Haz de cuenta que estos son los huesos, mi dedo pulgar es el ligamento, estos dedos de acá abajo son los tendones, son varios tendones, y si se nota ahí, mi dedo gordo que está aplastado está de otro color. Entonces, eso que está de otro color significa que ese nervio está siendo aplastado y no cumple sus funciones de sensibilidad y es por eso que tiene toda la sintomatología. Cuando estamos en los inicios del síndrome del túnel del carpo, la compresión causa todos esos síntomas, pero cuando ya es crónico y está mucho tiempo afectado, ya afecta la parte motora y esta parte se empieza a hipotrofiar, es decir, afecta la parte motora, se vuelve más delgada y esto se aplana y pierde un poco de fuerza en la aducción y en la pinza del primer ¿Sabía dedo. de que hay casos inclusive que quieren coger cosas y no pueden cogerlas, se les cae de las manos? Claro, se puede llegar fuerza. a eso. Es un síntoma también en grados moderados a severos. Entonces, cuando los síntomas recién empiezan y estamos frente a un síndrome del túnel del carpo leve a moderado, los tratamientos son tratamientos médicos, damos modificación de las actividades. ¿Verdad?
que evite hacer los movimientos que le han ocasionado esto, que son movimientos repetidos, esfuerzos, etc. Los antiinflamatorios le pueden servir, antiinflamatorios si es que tiene una inflamación de los tendones que están ocupando el túnel. Terapia física también ayuda, la terapia física para poder hacer algunos ejercicios de fortalecimiento. Los terapeutas también llaman algunos ejercicios de neurodinamia para poder movilizar el nervio mediano dentro del túnel. Antes de hablar un poco de todos los tratamientos que existen, tratamientos modernos que siempre hay en Neomédica, me gustaría saber cuáles son las causas. ¿Qué es lo que puede causar? Todas las causas que pueden haber. Movimientos repetidos, ya lo mencionó. O sea, el trabajo, ¿no? Los factores predisponentes, como hemos mencionado un poquito, son movimientos repetidos, esfuerzo, trabajadores manuales. Y hay otras causas que también están relacionadas con los cambios hormonales en la perimenopausia. Las mujeres, por eso que es más frecuente en mujeres de 40 a 60 años. Lo que vemos también que en los pacientes diabéticos tienen un poco la frecuencia de este síndrome es mayor, y en los pacientes que tienen problemas con la tiroides. Entonces, esas enfermedades... ¿Hipotiroidismo o hiper? Hipo o hiper. Ambos, ya. Están relacionados con... ¿Artritis también puede...? Artritis reumatoidea es un factor de riesgo también. Y básicamente esos son los más frecuentes, ¿no? Retención de líquidos también había leído. ¿Es posible o no es posible? Claro que sí. Retención de líquidos en algunas circunstancias, cuando se edematiza mucho la mano después de un traumatismo, por ejemplo. Y la otra causa que también es necesario mencionar, que los pacientes que tienen fractura del radio distal, los adultos mayores que generalmente se fracturan después de una caída del radio distal o las fracturas del escafoides a nivel de la muñeca, cuando el fragmento distal de la fractura se proyecta hacia la parte de adelante, pueden comprimir ese túnel, disminuir el calibre del túnel y obviamente causar una compresión mecánica producto de la fractura. También la fractura. Hablamos, hace un rato me comentó de la prueba de Fallen, que es esta de acá, ¿verdad? 30 segundos, si te duele, eso es algo que podemos hacer en casa además, ¿no? Si sospechas, tienes un dolorcito, 30 segundos y al cabo de eso tiene que haber adormecimiento en esos 3 dedos, básicamente. Para reproducir los síntomas que tiene el paciente, que generalmente son dolor, adormecimiento, hormigueo. Ya, y hay otro signo, el signo de Tinel. ¿Cómo es esto? Justo tomaremos nuevamente nuestra maqueta, gracias por ayudarnos, Piero. En esta zona por donde está pasando el nervio, es una zona, como el nervio está comprimido, es una zona bastante sensible. Entonces lo que nosotros hacemos habitualmente es tomar un martillo de percusión para esa zona y le hacemos pequeños golpes y él debe sentir molestia y justo reproducir en la zona del... ¿Qué sientes, Piero? Igual el hormigueo acá. Entonces, tiene toda la sintomatología. Cuando no tenemos el martillo, nosotros hemos ya entrenado nuestro dedo a hacer exactamente lo mismo y probablemente vas a sentir lo mismo, ¿no? Entonces, este es el punto exacto donde se tiene. Ese es el punto exacto, pero en realidad se puede hacer un poquito más proximal, un poco más distal, pero a este nivel. Ok, ahora sí hablemos un poco más del tratamiento. ¿Se tiene que inmovilizar? ¿Una férula? ¿Ayuda? ¿No ayuda? Sí, como habíamos mencionado en un inicio, el tratamiento inicial, cuando es leve o moderado, son analgésicos, antiinflamatorios, cambios en la actividad. Se pueden utilizar unas férulas para dormir porque tanto la flexión máxima de la muñeca como la extensión máxima de la muñeca van a aumentar la presión dentro de ese túnel y pueden reproducir los síntomas. Entonces, utilizar una muñeca que inmovilice en posición neutra, especialmente en la noche, ayuda a disminuir los síntomas. ¿Calor, frío? Depende de lo que siente el paciente, porque la mayoría de los pacientes siente adormecimiento y calor y dolor. Les puede ayudar temporalmente para aliviar esos síntomas el frío. Sin embargo, en los adultos mayores, hacer que tenga mucho frío en una zona como que los puede contracturar un poquito más. Depende de la edad y hay algunos pacientes que el calor y el frío como que no les ayuda tanto. De acuerdo al trabajo, ¿el médico puede optar por dar descanso médico en estos casos? Sí, cuando está en una etapa aguda, sí. Sí es necesario. Y si es una etapa crónica,
Leves a moderados, lo que repetimos nuevamente, analgésicos, cambios de actividad, férulas, terapia física, hay diferentes tipos de terapia que se pueden hacer. Cuando las terapias convencionales no han funcionado, tenemos algunas terapias un poco más avanzadas como las ondas de choque. Lo que hace la onda de choque cuando se aplica directamente en esta zona es que va a disminuir la inflamación de los tendones. Directamente no va a actuar sobre el nervio que está lesionado, sino sobre los tendones que están alrededor, y va a disminuir el calibre de los tendones y de la vaina que los recubre. Va a dejar más espacio para que... Y son tratamientos temporales. Pero cuando ya tiene muchos síntomas, es crónico y es severo después de realizar una electromiografía, si es que es un túnel del carpo severo, en esos casos es necesario hacer un tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico es un tratamiento ambulatorio. Se puede hacer con anestesia local. Si es que el paciente es un poquito nervioso, se pide la asistencia de un anestesiólogo para que le haga una sedación, pero es rápido más o menos para poder... ¿Qué es lo que se hace en la cirugía? Aquí, si tenemos el ligamento anular del carpo en esta zona, lo que hacemos es identificarlo y hacemos una incisión casi de este tamaño, unos 3 centímetros a ese nivel, y hacemos una incisión en la piel. Liberamos hasta encontrar el ligamento que está más o menos como a 1 centímetro de profundidad. Lo identificamos y lo liberamos en todo el trayecto y nos aseguramos de que el nervio quede completamente libre de compresión. Ese nervio solamente va hacia estos 3 dedos, por eso no se siente básicamente en el dedo, sobre todo en el meñique, ¿no? No se siente. Claro, el territorio de inervación sensitiva de estos dedos es los 3 primeros dedos, y hay un componente motor en esta zona, por eso que cuando son crónicos y no mejora, esta parte, esta musculatura de la eminencia tenar de la mano se hipotrofia. Perfecto. Bueno, ya sabemos entonces qué es el túnel del carpo. Me imagino que mucha gente va y le dice, tengo el túnel del carpo. Ese no es el diagnóstico. El diagnóstico es el síndrome del túnel del carpo. Exacto. Y ya sabemos mucho más sobre eso. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y gracias a Piero por ser maqueta del día de hoy. Gracias, doctor. Ya nos vemos pronto. Gracias.